La historia de David y Betsabé es una narrativa que ha perdurado a lo largo de los siglos como un ejemplo de amor, pasión, traición y redención. Su relato, que se encuentra en el libro de 2 Samuel 11 en la Biblia, es una de las historias más conmovedoras y emblemáticas del Antiguo Testamento. En los días en que reinaba David sobre Israel, la tierra florecía bajo su sabia dirección. Había vencido a sus enemigos, unificando a las tribus de Israel y estableciendo a Jerusalén como la capital de su reino. La fama del rey David se extendía por todas partes y su corazón estaba lleno de gratitud hacia Dios por las bendiciones que había recibido. Sin embargo, en medio de su gloria y poder, David sentía un vacío en su corazón. A pesar de tener muchas esposas y concubinas, había algo que le faltaba, algo que anhelaba profundamente. Fue entonces cuando, en una primavera radiante, desde la azotea de su palacio, David vio a una mujer bañándose. Betsabé era una mujer de una belleza incomparable, como una rosa floreciente entre espinas. Su cabello era oscuro como la noche, sus ojos brillaban como estrellas en el cielo y su piel era suave como la seda. Cuando David la vio, su corazón latió con fuerza en su pecho, y supo que había encontrado lo que tanto había estado buscando. Sin embargo, Betsabé no era una mujer común. Era la esposa de Urías, uno de los valientes guerreros que servían en el ejército de David. A pesar de esto, David no pudo apartar sus ojos de ella, y el deseo ardiente se apoderó de su corazón. En lugar de resistirse a la tentación, David cedió a sus impulsos y envió mensajeros para que trajeran a Betsabé a su palacio. Cuando ella llegó, David se entregó a la pasión desenfrenada, y durante esa noche, los dos se convirtieron en uno solo. Pero mientras David se deleitaba en los brazos de Betsabé, una sombra se cernía sobre su corazón. Sabía que lo que había hecho era malo a los ojos de Dios y del hombre. A medida que pasaban los días, la culpa y el remordimiento lo consumían, y buscaba desesperadamente una forma de redimirse. Sin embargo, la situación se complicó aún más cuando Betsabé le anunció que estaba embarazada. El corazón de David se llenó de angustia al darse cuenta de que su pecado no podía ocultarse por más tiempo. Temía las consecuencias de sus acciones y se encontraba atrapado en un torbellino de emociones contradictorias. En un intento desesperado por encubrir su pecado, David ideó un plan maestro. Decidió enviar a Urías de regreso al campo de batalla, esperando que el valiente guerrero pasara tiempo con su esposa y creyera que el hijo que esperaba era suyo. Sin embargo, los designios de David fueron truncados por la integridad de Urías. Urías, fiel a su rey y a su deber, se negó a disfrutar de los placeres de su hogar mientras sus compañeros de armas aún luchaban en el campo de batalla. En lugar de regresar a su casa, Urías durmió afuera con los siervos del rey, demostrando su lealtad y devoción incluso en medio de la tentación. Al enterarse de la negativa de Urías, David se sintió acorralado. Su plan había fracasado, y ahora enfrentaba la perspectiva de ser descubierto y enfrentar las consecuencias de sus acciones. La ansiedad lo consumía día y noche, y buscaba desesperadamente una salida de la oscuridad en la que se había sumido. Fue entonces cuando la tragedia golpeó con fuerza. En el fragor de la batalla, Urías cayó herido y murió, dejando atrás a una viuda desconsolada y un rey atormentado por la culpa. David recibió la noticia con un dolor profundo en su corazón, sabiendo que había sido el arquitecto de la desgracia que había caído sobre la familia de Urías. A pesar de la muerte de Urías, la vida continuaba en el palacio de David, pero la sombra del pecado y la traición lo envolvía todo. Betsabé dio a luz a un hijo, y aunque David lo recibió con alegría, no pudo evitar sentir el peso de su conciencia cada vez que miraba al niño. La voz de Dios resonaba en la mente de David, recordándole su pecado y llamándolo al arrepentimiento. A medida que pasaban los días, la culpa se volvía insoportable, y David buscaba desesperadamente el perdón divino. Oraba con fervor, suplicando misericordia y buscando purificar su alma manchada por el pecado. Fue entonces cuando un hombre sabio y justo se presentó ante David con una parábola que revelaba la verdad de su pecado. El profeta Natán, enviado por Dios, confrontó a David con valentía,
exponiendo su pecado y llamándolo a rendir cuentas por sus acciones. Las palabras de Natán cortaron el corazón de David como una espada afilada, y el rey se postró ante Dios en humilde arrepentimiento. Reconoció su pecado y suplicó perdón, sabiendo que solo la gracia de Dios podía limpiar la mancha de su alma. A pesar de su arrepentimiento sincero, David tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Dios le anunció que el hijo nacido de su unión con Betsabé moriría como castigo por su pecado. El corazón de David se llenó de dolor ante esta terrible noticia, pero aceptó el juicio de Dios con humildad y resignación. En los días que siguieron, el hijo de David y Betsabé enfermó gravemente, y a pesar de los ruegos y las súplicas del rey, no hubo alivio para su sufrimiento. La muerte lo reclamó, llevándose consigo al inocente que había pagado el precio de la transgresión de su padre. El dolor y el sufrimiento llenaron el palacio de David y Betsabé mientras lloraban la pérdida de su hijo. Sus lágrimas se mezclaban con el dolor y el arrepentimiento, y se aferraban el uno al otro en busca de consuelo en medio de la tormenta. A pesar del dolor abrumador, su amor mutuo se fortaleció, uniéndolos en un vínculo aún más profundo y sagrado. Mientras tanto, fuera de los muros del palacio, la gente murmuraba y susurraba sobre el escándalo que había sacudido la corte del rey. La noticia del pecado de David y la muerte de su hijo se extendió como un reguero de pólvora, provocando conmoción y disgusto entre el pueblo de Israel. Algunos cuestionaban la autoridad moral de David como rey, mientras que otros clamaban por justicia y castigo. Sin embargo, a pesar de la vergüenza y el juicio público, David y Betsabé se aferraron a su fe en Dios y en su amor mutuo. En lugar de permitir que el pecado los separara, se apoyaron el uno en el otro en busca de perdón y sanación. Juntos, se enfrentaron al dolor y la adversidad, encontrando consuelo en la presencia del otro y en la promesa de redención divina. Con el tiempo, el dolor comenzó a ceder paso a la esperanza, y David y Betsabé encontraron consuelo en la presencia de su segundo hijo, Salomón. A medida que el niño crecía, se convirtió en un recordatorio del perdón y la gracia de Dios, y en un símbolo de renovación y esperanza para el pueblo de Israel. A pesar de haber sido perdonado por Dios, David nunca olvidó el precio que había pagado por su pecado. A medida que envejecía, llevaba consigo el peso de su culpa, recordando constantemente la lección que había aprendido en su juventud. Se esforzó por vivir una vida de rectitud y justicia, buscando siempre la voluntad de Dios en todas sus acciones. Betsabé, por su parte, demostró ser una mujer de gran fortaleza y fe. Aunque había sido víctima del pecado de David, nunca lo culpó ni lo juzgó. En cambio, lo amó con todo su corazón y lo apoyó en cada paso del camino. Su amor y perdón fueron un testimonio del poder redentor del amor de Dios, y su historia inspiró a generaciones futuras a buscar la gracia y la misericordia del Altísimo. Con el tiempo, David llegó al final de su vida, y mientras reflexionaba sobre sus años en el trono de Israel, sabía que había sido bendecido con la gracia de Dios a pesar de sus muchas fallas y debilidades. Miró hacia atrás en su vida con humildad y gratitud, reconociendo que todo lo que había logrado había sido gracias a la bondad y la fidelidad de Dios. En su lecho de muerte, David llamó a su hijo Salomón y le impartió sabias palabras de consejo y bendición. Le instó a temer a Dios y a seguir sus mandamientos, recordándole la importancia de vivir una vida de integridad y justicia. También le recordó la historia de su propio pecado y redención, advirtiéndole que nunca olvidara las lecciones que había aprendido de su propia experiencia. Después de pronunciar sus últimas palabras, David cerró los ojos y entregó su espíritu en manos de Dios. Su muerte marcó el final de una era en Israel, pero su legado perduró en los corazones y las mentes de su pueblo para siempre. En los años que siguieron, Salomón ascendió al trono de Israel y reinó con sabiduría y justicia, siguiendo los pasos de su padre en busca de la voluntad de Dios. Betsabé lo apoyó con amor y devoción, siendo una presencia constante en su vida y en la vida de su reino. La historia de David y Betsabé se convirtió en un recordatorio perdurable del poder del amor, el perdón y la redención. Su historia inspiró a generaciones futuras a buscar la gracia de Dios en medio de sus propias luchas y desafíos,
y su legado perduró en la memoria del pueblo de Israel para siempre. Y así, la historia de David y Betsabé llega a su fin, una historia de amor y pecado, de perdón y redención, que continúa resonando en los corazones de aquellos que buscan la gracia de Dios en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida.